Vamos entonces a utilizar el modelo previamente establecido para proyectar estados financieros. Necesitamos unos parámetros de proyección. En los siguientes slides lo documentamos. Tenemos las diferentes fórmulas de la proyección. Arrancamos con la proyección de las cuentas básicas del estado de resultados, los ingresos con un crecimiento y los egresos como un porcentaje de los ingresos, un porcentaje de las ventas. También podemos estimar los impuestos con unas tasas establecidas de antemano y por supuesto los dividendos. Quedan pendientes en este modelo, en esta parte, la depreciación y por supuesto el cálculo de los intereses que completaremos posteriormente. Luego nos vamos al balance. Tenemos en el balance las cuentas del capital de trabajo, las proyectamos utilizando el concepto de rotación. Tenemos las rotaciones históricas, los valores históricos son los que están resaltados en rosado y los proyectados son los que no están resaltados en rosado. Vemos que aquí las cuentas por cobrar se deterioran y luego van mejorando parcialmente y así mismo podemos hacer el análisis de las otras rotaciones. Seguimos con otras cuentas del activo, las inversiones de largo plazo, también utilizando el concepto de crecimiento, lo mismo que el activo fijo bruto. Una vez tengamos el activo fijo bruto, podemos devolvernos al estado de resultados y estimar la depreciación como un porcentaje del activo fijo bruto del periodo anterior. Una vez hemos terminado estas cuentas, nos vamos al flujo de efectivo, calculamos el crecimiento de las deudas de corto y de largo plazo del capital social con base en unos crecimientos esperados. O sea, la deuda crece con respecto a un crecimiento del periodo anterior. Una vez completemos estas actividades de financiación, podemos devolvernos al balance utilizando el concepto de que la deuda de corto plazo del periodo actual es igual a la anterior más el cambio en la deuda de corto plazo que viene del flujo de efectivo. Una vez hemos completado estas actividades, podemos calcular el interés, puesto que ya tenemos los valores de las deudas, como un interés vencido, calculado sobre las deudas del periodo anterior, multiplicado por la tasa de interés que aquí se está especificando. Finalmente, podemos proyectar las utilidades retenidas y el efectivo. Las utilidades retenidas se definen como la utilidad retenida del periodo anterior más las utilidades del ejercicio del periodo anterior menos los dividendos pagados en este periodo. Y para completar la cuenta de efectivo, pues por supuesto necesitamos proyectar el flujo de efectivo indirecto que parcialmente ya se había proyectado utilizando, proyectando el flujo de efectivo de la financiación. Nos queda faltando aquí los flujos de efectivo operativos y de inversión. El orden planteado en este procedimiento, que ya fue delineado, es el siguiente. Arrancamos con el estado de resultados, dejamos pendientes la depreciación y los intereses, vamos al balance, trabajamos cuentas de capital de trabajo de activos fijos, volvemos a la depreciación, al estado de resultados calculando la depreciación, nos vamos al flujo efectivo para calcular el efectivo de la financiación. Con esto vamos al balance, completamos la deuda del capital social, podemos completar las utilidades, nos devolvemos al estado de resultados para hallar los intereses dado que tenemos la deuda y volvemos al flujo efectivo, completamos las actividades de operación e inversión con lo que podemos completar el balance con la única cuenta que nos falta, que es la del efectivo. Procedemos ahora a ir al modelo de Excel. En este modelo, como se había planteado previamente, tenemos un área del balance, el balance histórico, luego tenemos el estado de resultados,
y el flujo efectivo. También tenemos una parte donde hacemos el análisis de fuentes y usos, sin embargo este no lo requerimos para la proyección. En la parte inferior encontramos los parámetros de proyección. Primero la formulación ya planteada, luego los parámetros con los que vamos a proceder a realizar nuestras proyecciones iniciales. Hemos dicho que las primeras cuentas que se proyectan son las del estado de resultados. El ingreso es el ingreso anterior por un crecimiento en el ingreso. Y el egreso es un porcentaje del ingreso, también predefinido. Con esto podemos proyectar durante los 3 periodos de nuestro ejercicio. Como decíamos antes, nos quedan pendientes la depreciación y los intereses, pero podemos calcular ya el impuesto que luego se ajustará. El impuesto es igual a la utilidad antes de impuestos por la tasa proyectada de tributación, que en este caso es del 32%. Proyectamos los impuestos y también podemos proyectar los dividendos que luego se ajustarán a su valor final como la utilidad del periodo anterior multiplicada por la tasa de repartición de dividendos que definimos en un 50% para los 3 periodos. Tenemos así la primera cuenta del estado de resultados que luego iremos complementando. Habiendo proyectado las primeras cuentas del balance, del estado de resultados, procedemos con las primeras cuentas del balance, que son las de capital de trabajo y la de los activos fijos. Para proyectar las cuentas de capital de trabajo utilizamos el concepto de rotación. Observamos aquí que la cuentas por cobrar básicamente la estimamos como la rotación proyectada de 65 multiplicada por el ingreso y dividida por 365. Las otras cuentas hacen la misma operación, pero utilizan el egreso. Aquí también utilizamos el egreso. Vamos entonces a proceder. Las cuentas por cobrar son iguales a la rotación esperada de 65 días multiplicada por el ingreso dividido entre 365. Procedemos a proyectar estos valores. De forma similar proyectamos el inventario, anteponemos el signo negativo reconociendo que el egreso está restando, buscamos el valor de la rotación, la multiplicamos por el egreso y lo dividimos en 365. Tenemos así ya los valores del inventario que podemos proceder a proyectar. De manera análoga procedemos con las cuentas por pagar. Las cuentas por pagar son la rotación esperada de 55 multiplicada por el egreso. Hay que anteponerle el signo negativo y la dividimos nuevamente por 365. Tenemos ya la proyección de las cuentas por pagar. Vamos a proceder con la proyección de los otros por pagar. Multiplicado por el egreso y dividido entre 365 nuevamente. Con esto ya hemos proyectado las cuentas del capital de trabajo. Vamos a proyectar las cuentas del activo fijo. Sabemos
por lo que planteamos antes que la inversión crece a una tasa definida en los parámetros, lo mismo que el activo fijo bruto. Teniendo estas dos cuentas, procedemos a proyectarlas. Para completar la cuenta del activo fijo neto necesitamos la depreciación acumulada, pero antes de poderla proyectar vamos a calcular la depreciación del periodo en el estado de resultados. Esta depreciación es igual a un porcentaje del activo fijo bruto del periodo anterior multiplicado por el porcentaje de depreciación que está alrededor del 8%, que es alrededor de 20 años, 22 años, un poquito menos. Tenemos ya esta cuenta de la depreciación, tenemos que ajustar su signo, es negativa, y procedemos a proyectarla. Entonces ya tenemos correctamente estimados hasta la utilidad operativa y también podemos proceder a estimar la depreciación acumulada, que es igual a la depreciación del periodo anterior más la depreciación del periodo. Como ambas tienen el mismo signo, es una suma. Entonces ya tenemos la depreciación acumulada que nos permite establecer que ya hemos proyectado las cuentas de capital de trabajo, las cuentas de inversión.